Bueno, gente de GNFC, hoy tenemos un amigo de la casa. Una historia más que inspiradora si vos querés hacer una carrera en fútbol, afuera y adentro de la cancha. Gustavo, es un honor tenerte acá. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por invitarme de nuevo. Mil gracias por venirte. Encima en época mundialista. Sé que estás a 1000, así que muchas gracias. No, por favor. Pero, Gus, la verdad que tu historia es para contarla. Tu historia hay que contarla sí o sí, porque realmente cuando estábamos estudiando lo que hiciste, pasaste por todas las áreas del fútbol deportivas y no solo deportivas, pero adentro de la cancha y afuera de la cancha. Deportivo, pero adentro y afuera. Así que lo primero, aparte de agradecerte, que quería hacer es que nos cuentes así a grandes rasgos, que nos vaya caminando por tu carrera en el fútbol, en general. Bueno, gracias por invitarme de nuevo. Bueno, no sé si una gran historia, pero bueno, el fútbol fue mi pasión de toda la vida. ¿Cómo que no? Bueno, chico, ahora vas a contar, ahora vas a contar. Desde chico el fútbol era mi vida, ¿no? Era siempre. Mi compañero secundario me decían que me iba a cansar con una pelota, pero era verdad, era una punta. Ahora que uno trabaja con juveniles y ve la ilusión de ellos, bueno, te refleja, era la ilusión que tuvimos todos cuando arrancamos en el fútbol. Cuando tenías determinadas condiciones y la posibilidad de jugar, era una pasión increíble. ¿Quién te metió en el fútbol? ¿Tu viejo o de dónde salió? No, desde muy chico, viste cuando apareces con una pelota cuando tenés 4 o 5 años, porque tu viejo sí, mi viejo le encantaba el fútbol, también fanático del fútbol, y bueno, con una pelota te lo pide, empieza a pegarle, bueno, siempre le pega con la zurda. y bueno, nada, el amor por el fútbol en general, jugarlo, el observarlo, era una pasión muy grande. Así que, nada, todos los años en mi vida apuntaban a ser futbolista. Era el sueño siempre. Así que. Contale al público de dónde sos. Bueno, yo nací en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba, en la sierra de Córdoba. Así que, bueno, estaba lejos de las grandes luces, era una ciudad muy chica, jugábamos con los amigos. En la Argentina siempre había potreros en esa época, mucho más que ahora seguro. Es un tema candente hoy. Pero había chicos con muchas condiciones también, como pasa en toda la Argentina. En esa época era muy lejos de donde estaba el fútbol en general, porque hoy con el scouting como ha mejorado y todo, era más fácil llegar. En esa época era muy, muy difícil. Claro, ¿cómo hiciste de estar en la sierra a empezar en un club serio? Bueno, porque yo te contaba que en ese momento Ernesto Cherkis Vialo, que iba a La Falda, siempre se rentaba una casa en el verano, le encantaba estar en la sierra y más, y para mí era el director ejecutivo y gráfico. Para mí el gráfico era, para todo en esa época era increíble. Yo lo recibía todos los martes, me acuerdo cuando venía el gráfico, salía a comprarlo a ver cuál era tapa, porque ser tapa de gráfico era... ¿Pero te enteraste que iba al pueblo y le empezaste a ir a ver? Sí, ya me guardaban con Ernesto sí, bueno, el gráfico me lo mandaban todos los días, ya lo tenía ahí guardado, llegaba los martes. Y él llega un día y bueno, tomamos una amistad, porque los hijos eran más chicos, pues también jugaban, nos juntamos en la pileta de la ciudad, ahí de la que iba todo el mundo. Entonces, bueno, hicimos una amistad. Bueno, yo con enamorado del fútbol, tenía grandes charlas con él que para mí era maravilloso, porque él venía de relatar, de escribir de peleas importantísimas, venía a ver un Muhammad Ali, Ray León, peleas increíbles. Entonces él siempre tan pausado y con esa manera de hablar tan particular, y bueno, después nos vio jugando al fútbol y tomó la decisión de llevarnos a Buenos Aires, 4 o 5 chicos que teníamos condiciones a jugar. Sí. ¿Él también hacía eso? Bueno, él porque sí, siempre Ernesto fue muy hincha de San Lorenzo, él lo dijo toda la vida y eso creo que nunca lo negó. Y bueno, sí, nos llevó a probar a Buenos Aires, nos llevó a Luna Park, tenemos fotos con Ringo Bonavena, una experiencia muy linda. ¿Los apadrinó? Sí, nos llevó, nos vio con condiciones algunas y se interesó por eso. Estuvimos en San Lorenzo, no quedó, yo tuve la posibilidad de ir a La Candela, de haber podido quedar a entrenar. Al final yo me volví porque también tenía una posibilidad en Córdoba con el tema con Talleres, estaba ahí viendo que hacía. En ese momento quedarse
no es como ahora. No podías hablar con tu familia. Estamos hablando de muchos años atrás y quedarse solo ahí no era una opción compleja. Y yo ahí tenía 15 años. Sí, es un montón. 15 años, ¿viste? Es un montón. O después cambió, el chico ya que llegan arriba, llegaron a los 6, ¿viste? Llegan hoy, pero no es la mejor opción. Pero a los 15 años. Desinsertar a la familia. Ahora alguien puede hablar por teléfono, puede mandar un mensajito de texto, está en contacto. En esa época, olvídate. Nada. Entonces era bastante más complejo. Pero bueno, seguimos jugando al fútbol. Bueno, después aparece la posibilidad de ir a Talleres y estuve ahí, empecé en divisiones inferiores. Bueno. O sea, vos decís que ¿qué club a vos te formó como jugador? No como formador que sos ahora y como responsable de un proyecto de los más importantes que puede tener en formativas en Estados Unidos en este momento. Bueno, pasar por ahí fue muy importante. Tuve como entrenador a Juanora Romero, que fue un ídolo de Talleres de esa época y una gran persona. Tengo muy buenos recuerdos de él. Y bueno, uno se va formando ahí en juveniles con los entrenadores, con los profes, cosa que después me tocó vivir. Claro. Pero bueno, en ese momento era importante. A los 17 años me llevan a entrenar con el primer equipo y con el equipo que al año siguiente fueron campeones del mundo. Con Luis Galván, con Daniel Valencia, con Luis Ludueña, que después no estuvo para el Mundial del 78, pero para mí era increíble estar con eso. Estaba Daniel Willington, había un plantel muy grande. Y después me toca la colimba. Okay. Justo la colimba. Me toca 891. Infantería Marina. ¿Infantería Marina? Y yo estaba ¿Dónde era? En pleno fútbol. Me tocó en Pereira, Iraola y La Plata. Me tocó. Me acuerdo y nos llevaron allá y peleamos en Córdoba, lo mismo que es la laguna de Mar Chiquita. No hay agua por ningún lado. Entonces, seco. Sí. Y bueno, tuve que pasar ese periodo. ¿Un año? Fue un año duro, parece que no te vas nunca de la colimba, pero bueno, después tuve prácticas independientes en ese momento. Encima físicamente no estaba tan bien porque no comía bien, no podía entrenar, así que tuve una experiencia y siempre cerca del fútbol. Es más, conmigo fueron compañeros Eduardo Delgado y Astudillo que estaban en Chacarita, eran figuras de Chacarita en ese momento. Wow. Que después tomé contacto cuando estaba en River con él, recordándonos esa época. Fuimos la primera promoción que entramos a los 18 años, al servicio militar. Muy temprano. Y nos llamaban a jugar y claro, yo venía de estado para jugar en Talleres, ellos estaban jugando en Chacarita, íbamos con los oficiales a jugar, la pasamos bien en ese momento, pero bueno, tengo grandes recuerdos de esa etapa también. Y bueno, ahí después vuelvo a Talleres ya y después empiezo a... bueno, no era tan fácil, me tuve que poner bien físicamente y después termino yéndome del club, fui en Santa Fe, estuve probando ahí en Unión, después me fui para España, bueno. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, en algún momento mi carrera como jugador se va a terminar, ya tengo que pensar en el próximo paso? ¿Fue mientras jugabas al fútbol, mientras todavía eras jugador o no? ¿O fue después? Y lo que pasa es que llega a esa barrera de yo salía justo, era chico todavía, tenía 19, entonces ahí es donde la mayoría empieza a tomar decisiones, ¿no? ¿Dónde estás parado? Si podés llegar al fútbol, qué posibilidades tenés. Después lo viví con muchísimos chicos a esa edad, en las cuales empezás a pensar si realmente podés llegar, si tenés condiciones necesarias para llegar, empiezan alguna lesión. Bueno, eso te va poniendo en dudas respecto a si podés ser futbolista o no. Después me toca hacer la carrera de educación física. Me gustaba la educación física, siempre me gustó. Iba a enganchar para la medicina, pero bueno. Se nota que todavía te gusta, porque estás impecable. Sí, me gusta mucho. La educación física era en un lugar que a mí siempre me había interesado. Porque lo había vivido en el club también y en ese momento la preparación física no es lo que es hoy, claro, medianamente. Lo nutricional ni se manejaba, las cargas eran totalmente diferentes. Y bueno, a pesar de ser futbolista, me interesaba toda esa parte del entrenamiento. Entonces, bueno, formado ahí. Después tuve la posibilidad de pasar por España, porque también con una recomendación de él, en esto fuiste con D'Alessandro, que hoy está, D'Alessandro, que era el arquero de San Lorenzo en ese momento, estaba en Salamanca, España, así que pasé por una experiencia por ahí. Y después, bueno, no se dio lo del fútbol. Y
me volqué directamente a la preparación física. ¿A qué edad fue esto? Que dijiste, che, ahora toca al 100% estar en la preparación física de los jugadores. No, yo tenía 25 años. 25. Ya tenía 25. Llego para 26 años. Dije, no me veía con posibilidades. Dije, ¿En ese momento te imaginaste todo lo que te pasaba remotamente por tu cabeza, todo lo que ibas a vivir? No, ni remotamente. No, porque bueno, uno sueña así siempre con el fútbol y estar cerca del fútbol. Era una manera de estar cerca del fútbol de ese lado, por ejemplo, la preparación física. No sucedió eso. Después me fui para el lado de la parte del fitness. Claro. Carrera tomó diferentes caminos. Trabajé en la parte del fútbol infantil del Defensor de Belgrano. Okay. Ahí fue una manera que empecé a acercarme al fútbol. Fue una etapa esa. Pero bueno, siempre. Nunca estuve cerca del fútbol en esa etapa hasta la llegada del proyecto con River, ¿no? Perfecto. Y para el proyecto de River, me da la impresión que este proyecto fue algo que marcó tu carrera. Que en ese momento ya te estableciste como alguien, un referente en lo que haces ahora, que ahora nos vas a contar. Contanos un poco qué fue el proyecto River para vos. ¿Cómo lo arrancaste? ¿Cómo lo pensaste? ¿Y qué es lo que fue el proyecto? Bueno, el proyecto lo empieza en realidad Flavio Pérez, un gran amigo, excelente profesional. En ese momento estaba la posibilidad, porque había elecciones en River, de entrar con el proyecto de José María Aguilar, que era el que tenía grandes chances. En ese momento había sido secretario de la gestión anterior con David Pintado. Nosotros preparamos todo el proyecto, nos habíamos preparado de la mejor manera, creíamos que era una excelente oportunidad para nosotros. Pero para ver si estoy entendiendo bien, vos agarraste, elegiste a Aguilar, que era candidato para ser presidente. No. Flavio Pérez tenía una amistad con gente llegada a José María Aguilar en ese momento. Estaba entrenando a alguien vinculado como preparador físico al proyecto. Entonces, bueno, cuando sabían que era de fútbol, le dijeron, bueno, armen un proyecto a ver si nosotros tenemos la chance de ganar las elecciones, poder entrar a tomar todo el área física del club. Y ahí Flavio te llamó. Y ahí estábamos en ese momento estudiando la licenciatura y bueno, trabajamos mucho en eso, ¿no? Nos juntamos a estudiar mucho, lo que es estadística, antropometría, teníamos profesores de la universidad para... Que en ese momento era la vanguardia. Sí, porque en ese momento no. Flavio, un excelente profesional siempre. Nos juntamos todos ya en ese momento había trabajando con fotocélulas era una época en la que no se hacía eso, ¿no? No, sí, fue de vanguardia totalmente. Y habíamos empezado a trabajar ya con algunos jugadores en la parte física. Nosotros trabajamos en Palermo mucho con la parte física, preparándonos un poco con algunos contactos que teníamos en general para poder más o menos calentar motores, ¿no? A ver si nos tocaba este gran proyecto que era River, que para nosotros la River era un montón. Maravilloso. Y, o sea, gana River, entran al club. Sí. Y empieza con este proyecto, con esta modalidad nueva, con estadísticas, con distintas metodologías. ¿Cómo arrancó eso? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros arrancamos en la época, era Rubén Rossi, el coordinador general. Rubén, un excelente amigo, un enorme profesional. Hoy es el director de metodología de la Conmebol, es un fenómeno. Bueno, nada, empezamos a plantear todo el trabajo que nosotros queríamos hacer físicamente. En ese momento sí, las evaluaciones que hacíamos realmente no eran comunes en el fútbol argentino. Medir estructuras. ¿Todo el plantel? O sea, formativas, plantel superior. No, nosotros entramos al fútbol juvenil de River. Ok, perfecto. De novena división a cuarta división. Ese era el proyecto, ¿no? Entonces él era el coordinador, Flavio es el coordinador de todos los preparadores físicos, y nosotros fuimos ocupando cada una de las categorías del fútbol juvenil de River, ¿no? ¿Qué años son estos? Y estamos hablando del 2001. 2001. 2001. Okay. 2001, fines del 2001, nosotros ya estábamos evaluando
En diciembre ya estábamos evaluando, me acuerdo en la pista del Monumental, ya estábamos tomando pruebas de lactato, pinchando sangre, pinchando las orejas, Claro, y te tomando decían, ¿qué muestras de haces? sangre. Estaba Javier Mascherano, que hace poco nos encontramos con él y dijo, ¿te acordás, profe, que nos pinchaba la oreja? Y Claro. bueno, en ese momento esas variables las tomábamos, eran importantes, porque teníamos informes, teníamos un fisiólogo también en ese momento, que era muy poco habitual. Así que bueno, ahí empezamos, digamos que... ¿Y tuviste alguien que vos hayas dicho, che, este no puede ser que me haya caído, que lo pueda entrenar, que lo pueda formar? ¿Tuviste alguien? Me imagino que un montón. Sí, pero y bueno, cuando nosotros llegamos ahí estaba Martín de Micheli, está en cuarta división, Pablo Aymar estaba en quinta división viviendo la pensión del club, su hermano Andrés Aymar, Mascherano mismo que estaba también en quinta división, Juan Pablo Carrizo. Había un montón de jugadores que después llegaron a primera división. ¿Sí? ¿Qué tan rápido te das cuenta de que era un crack? ¿Qué tan rápido lo podías percibir a eso? Y bueno, nosotros lo miramos en área física, sí, indudablemente era jugadores diferentes. River siempre se caracterizó por eso, tener jugadores, Total. ¿no? Muy buena técnica, jugadores con personalidad. Ya en él se notaba mucha personalidad para jugar. Él estaba mucho en la selección. En esa época él siempre fue jugador de selección, por eso acuérdate que es el primero debutó en la Mascherano, selección. decimos. Claro, debutó en la selección antes que la primera de River. Claro. Fueron dos casos nomás, él y Mamana hace poco, después que debutaron en la selección antes de debutar en la primera de River. Bueno, ya se veían con personalidad para jugar, estaban muy cerca, ¿viste? Pero bueno, después a través de los años hemos visto jugadores muy cerca y definitivamente a veces no llegaron al primer equipo o se fueron antes. Pero bueno, estaban ahí todos. Bueno, Aymar, y si tenés que decir uno que te haya impresionado, alguno que bueno, Aymar era una cosa increíble. Increíble. Sí, Pablo Aymar era un jugador fantástico, había venido estudiante de Río Cuarto, Encima, totalmente cordobés también. diferente, cordobés también. Su hermano Andrés también jugaba muy bien. Y bueno, después hizo la carrera que hizo. Realmente. ¿Viste alguna vez el video de Pablo Aymar cuando habla de que antes había más, se jugaba en el barrio y que antes el club te acomodaba y que ahora los jugadores dejaron de jugar un poco en el barrio? ¿Coincidís con eso? ¿O no tanto? Y sí, él rescata, todo el tiempo voy rescatando eso, porque había espacios para jugar que ahora ya no existen más. Yo te contaba cuando yo también era chico, era eso de pasar horas después del colegio, pasar horas jugando. Y disfrutando. Disfrutando, y con chicos de diferentes edades. Y ahí no había un entrenador, ¿no? Ahí aprendías jugando, tomabas decisiones jugando. Y eran tantas horas, tanto estímulo, que bueno, terminaba siendo al final del día un montón, ¿no? O sea, habías tomado cuántas decisiones. Total. Después, bueno. Yo creo que un poco ahora se refleja en la selección cómo juegan esa manera, esa impronta tanto de él como de Scaloni, sin duda. Y ellos que rescatan ese tema del potrero, de la vuelta a esa a cosas que ya no están hoy, que es más difícil que los jugadores, los chicos lo tengan hoy. ¿Sí? Che, y como persona, ¿Aymar también te llamaba la atención? ¿O qué tanto importa o qué tanto veías a los cracks también teniendo un rol de liderazgo positivo? Como claramente Pablo es un líder muy positivo, ¿vos eso lo percibías rápido o más o menos? Yo lo recuerdo muy callado, ¿no? Siempre fue muy callado. Muy callado. Sí, callado de chico. Después yo lo perdí porque después llegó a la primera arriba, después se fue, se terminó yendo. Pero siempre tuvo muchísimo criterio, su opinión es muy válida, ve muy bien el fútbol. Y sobre todo el fútbol desde la base, ¿no? La formación del futbolista. Hay frases interesantísimas de él, ¿no? Como hace poco o ayer seguía leyendo cosas que él dice, como que el chico no hay que dejarlo jugar, no hay que presionarlo, hay que dejarlo que disfrute, ¿no? Que saque lo mejor de él. Bueno, qué bestia asesino. Sí. Pero para, nos descarrilamos un poco. Entonces, vos agarrás River, te tocan todas las divisiones formativas, tenés estas bestias que mencionaste, a Mascherano, Cambiaso, Aymar, y empieza a dar resultados. Porque claramente todos ellos empiezan a tener muy buen impacto. ¿Qué sentiste ahí cuando empezabas a ver resultados distintos? Porque me parece que en ese momento ningún otro club tuvo tanto.
tanto volumen de jugadores? No, bueno, River tenía hermosas categorías. La primera categoría que agarro es octava división. En el 97 lo tenía, el 97, el 2001 la tenía justamente la 87, la que es la categoría de Messi. De Messi, claro. Y estaba, por ejemplo, Gonzalo Higuaín, que en esa categoría fue el que llegó más lejos que todos. Claro. Ahí empezó el trabajo. Bueno, los otros los teníamos en las evaluaciones, verlos permanentemente ¿no? la pensión o entrenar con los otros equipos, pero River ya en ese momento, Falcao estaba en séptima división, Augusto Fernández. Qué locura, qué locura. Sí, había Pellegrino, que era arquero de la selección, O sea, pero claramente la metodología que vos habías armado estaba dando resultados. Sí, bueno, nosotros nos dedicamos a la parte física. Nosotros siempre nos dedicamos a la parte física. Nosotros implementamos todo lo que consideramos que teníamos que en ese momento ser un poco... veíamos que el fútbol tenía unas necesidades en el área física que nosotros la podíamos implementar. Vimos ahí una posibilidad. Entonces, bueno, utilizamos nuestro método, teníamos una coordinación que valoraba mucho lo que hacíamos en el área física, evaluamos mucho también, evaluamos estructuras que hasta ese momento ninguno de los clubes hacía, en River tampoco. Entonces, bueno, eso fue generando una base de datos muy grande también de un montón de jugadores, ¿no? Claro. Presentamos informes de cada uno de los jugadores en las diferentes áreas, cosa que después se fue haciendo más común, pero en ese momento no había esa data tan importante, ¿no? De los futbolistas. Ok. Y luego, ¿cuántos años estuviste en River haciendo este laburo? Bueno, yo estuve en todas las categorías, de novena división, 2 veces en reserva, coordiné 2 veces el área física del club, eso en un periodo de 22 años. A la mierda. 22 años, y bueno, hasta que yo me fui de River en septiembre del 22. Así que, sí, una experiencia hermosa, enriquecedora, porque uno fue creciendo profesionalmente también, con un montón de gente que trabaja alrededor y que te hace crecer, y con profesionales del área mía, la preparación física, kinesiólogos, traumatólogos, psicólogos, porque todo es un trabajo multidisciplinario. Uno ve el producto final del jugador, pero no todo lo que se hace, ¿no? Porque uno lo acompaña al chico desde que... ¿no? Total. ¿Y en algún momento empezaste a hacer scouting? Bueno, eso surge porque hice una gran amistad con alguien, una amistad muy, muy cercana, que es Jorge Alvear, que es un scout que vive acá hace más de 35 años en Estados Unidos. Él es chileno y él era el jefe de Chelsea para toda Latinoamérica. Okay. Y él, con la llegada al club, porque había jugadores de River que le interesaba mucho y demás, habíamos hecho una amistad, y él empezó a apoyarse en cuando uno jugó al fútbol puede tener una visión distinta, ¿no? Porque a veces la preparación física, nada, dedicate a la preparación física, o al fútbol. Claro. Ahora, el hecho de haberlo practicado, eso genera mayor respeto, ¿no? Desde el punto de vista, en la opinión o lo que fuera. Pero pará. Y después afilaba el ojo uno de ver. Pero habías trabajado en River, que en una época dorada, que había sacado millones de jugadores también. Sí, eso estando en el club mismo, ¿no? En el club mismo, él, ¿qué jugadores? Sobre todo él preguntaba mucho, además de las condiciones que tenía el jugador, cómo eran los jugadores, ¿no? Porque él se sentaba, tomó café con el jugador y ya él 3 o 4 tips él ya le sacaba la ficha. Sí, fuera de sus condiciones técnicas, ¿no? Estamos hablando de la personalidad, de la mentalidad. De la personalidad del jugador, ¿no? Si estaba atento a la charla, qué decía, si miraba para otro lado cuando hablaba con su padre o con su madre, lo que sea. O sea, ya él evaluaba cuestiones. Entonces, bueno, siempre preguntaba cómo es este jugador, su manera de manejarse, cómo de entrenar, su comportamiento. Bueno, a él le interesaba mucho eso. Él estaba en ese momento en Chelsea, que estaba Drogba, estaban todos los grandes de Chelsea. Trabajaba al lado de entrenadores como Mourinho, como Ancelotti, o sea. Bueno, y me acuerdo en ese momento, él estaba interesado Lamela, Lanzini, había un montón de jugadores que interesaban también. Que al margen, después que fueran o no, era su trabajo, ¿no? Entonces, bueno. Y después surge la posibilidad en un momento de esto de... Él deja Chelsea después de varios años, va a Manchester United y estaban buscando a alguien para Argentina. Un vedor, alguien que sea un scout. Que quisiera scout en Argentina.
Entonces me manda todo el material de esa posibilidad. Bueno, empezamos a trabajar. Yo estuve como 6 meses vinculado o sea, tenía el inglés que era para mí un desafío, que yo lo estaba estudiando, que era una barrera también y demás. Pero bueno, preguntas y entrevistas y etcétera, etcétera, etcétera. Después de eso, bueno, llega la gente de Manchester United ahí a un hotel céntrico en Buenos Aires. Y bueno, yo solamente vi a 3, no sé si eran más personas, pero después de la entrevista había personas que ya habían trabajado con Arsenal inclusive, tenían mucha más experiencia. Todo esto para ver si, para hacerte de filtro, a ver si, sí, a vos ver, ibas a y un porque buen ellos scout. estaban buscando 2 personas en Argentina. Claro. Para representar, ¿no? Y Argentina es sabido que exactamente. Laboralmente una posibilidad hermosa, en lo económico, en un montón de cosas. Y bueno, no se dio. Ok. No. Ok. Y igual siempre después seguiste estando muy relacionado a las formativas. Y siempre, siempre estuve relacionado con ese área. Nosotros decíamos que siempre nuestro trabajo era formar un futbolista, ¿no? Armar un futbolista en todo sentido, ¿no? Porque en lo físico, lo táctico, lo técnico, trabajo los entrenadores, en la parte física, la parte mental, educarlos. Aparte yo me imagino en un club como River que tiene un montón de gente del interior, como fue también tu caso que sos del interior, también el rol de formación es súper completo porque los chicos se van de su casa y River es su casa. Y me imagino que vos al estar todo el tiempo en las divisiones cumplías un rol así. ¿Llegabas a tener un vínculo con los jugadores cercano? ¿O tratabas de mantener también un poco distante para poder exigirles y demás? No, la relación era muy cercana. Estos chicos, en algunos casos, sobre todo los que vivían en pensión del club o casa River en el club, se desinsertaban de la familia muy, muy jóvenes, muy chicos. Entonces, todos pasábamos a ser su familia, ¿no? La psicóloga. Debe haber sido muy gratificante. Hasta la mujer también, que le servía la comida en la pensión, era porque ellos necesitaban afecto, son chicos y entonces nosotros pasábamos a ser prácticamente consejeros de ellos, entonces había que tener mucho cuidado en el mensaje, ¿sí? Porque bueno, ellos nos veían nosotros como una autoridad, obviamente, era el profe o el entrenador o lo que sea, entonces, pero bueno, nosotros tratamos de aconsejarlo, de acompañarlo, porque algunos se extrañaban, les costaba llevar esas cuestiones. ¿Les tomaste cariño? Sí, yo creo que la relación que queda con el jugador es lo más lindo, a través de los años. Lo más gratificante. Sí, lo más gratificante porque aún hoy seguimos manteniendo relación con jugadores que hoy ya son padres. Claro. Te voy a poner un apuro. ¿Hay algunos que digas, che, a este lo quiero de verdad? ¿O hay algunos que quieras más o no? Sé que es difícil la pregunta. Yo lo quiero a todos, pero bueno, con algunos no logra a veces más afinidad. Por ejemplo, Giovanni Simeone. Simeone, yo de 9ª división, que ya tenía una cabeza distinta, diferente. Ella te preguntaba cómo podía recuperarse después de un partido en 9ª división, chico, 14 años. ¿Veías algo del Cholo o no? ¿Veías algo del Cholo? Bueno, seguro. En la actitud, en las ganas, era Simeone, seguro que sí. Y bueno, nada, es el único jugador. Hay 2 jugadores que viniendo de la escuelita Ángel Labruna de River, llegaron a la primera del club. Fue Gabriel Pereira, que jugó muchísimo en México, después jugó en River, Defensor de Belgrano, y Giovanni, que salieron de la escuelita, llegaron al primer equipo, hicieron todo el recorrido, ¿no? Así que sí, muy lindo. Y después, bueno, a veces cuando ya se había ido a River, volví a ver el hermano, porque Gianluca, que también lo tuvimos, también lo tuvimos, y también tuvimos a Juliano después. Los tres Simeone. Entonces venía a verlo al hermano y él se ponía como detrás de una columna, ¿no? Como que para no morir. Yo, hiciste toda la carrera acá, venía, Gary, por favor. O sea, bueno, siempre así, ¿no? Y bueno, hoy es padre. Ni hablar. Entonces, qué sé yo, hay chicos, por poner un ejemplo, ¿no? Hay un montón que te puedo nombrar de que hoy son padres y mantenemos contacto. Pero nombrame y después se acuerdan. Girotti es padre hoy, lo tuvimos. Gonzalo Montiel acaba de tener su segundo hijo ahora. Montiel siempre pateó. Hay un rumor de que siempre pateaba penales. Siempre.
¿Vos sabías no le que- vi errar ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Vos Él- sabías que iba a patear Sí. ese penal? Sí, ¿O no? sí. Sí, bueno, no sé si lo iban a elegir en ese momento, pero si era uno de los indicados, porque nosotros los días viernes tirábamos penales. Yo tuve 2 años. ¿Sabes? Sí. Gonzalo era una cosa físicamente. Si no pasé 200, vos le pedía 40 segundos, lo hacía en 20. Era una cosa. Se nota, sí. se nota que, aparte, se nota que su fuerte también es esa parte física. No, Como o sea, lateral. aparte de su personalidad, en su equipo era líder, capitán, él hablaba y todo, Claro. ¿viste? Claro. Era central pero pegaba un grito y todos los compañeros se alineaban, ¿no? O sea, siempre tuvo mucha personalidad. ¿Y Mucho practicaban penales carácter, los viernes? competitivo al máximo. ¿Y practicaban penales los viernes? Y siempre los viernes es lógico, termina el entrenamiento, te quedás ahí, viste, relajado y empezás a hacer un torneito de penales, qué sé yo. Y Gonzalo metía a todos. Todo. Tiene Siempre. esa capacidad de siempre de cambiarle el palo, esa capacidad de patear penales. Por eso, cuando la final del mundo, cuando iba caminando al penal, digo, este no lo va a errar. ¿En Este serio? no lo puede errar. Después de haber hecho tanto y no lo erró. No, lo Un pateó fenómeno. bárbaro, hay que patear penales así. Yo- Después de que Gallardo terminó eligiendo los penales, creo que erró uno, el otro día erró uno, creo que erró dos, sí, pero sí, tiene un récord de millones. convertir. Así que era muy líder. ¿Y vos tuviste alguno que quizás en la parte técnica no era tan bueno, pero que la mentalidad lo hizo llegar lejos? Si tuvieras que decir un jugador que, y por ahí un poco más limitado, pero el tipo, la verdad que tiene otra cabeza. ¿Cuál de, Y cuál bueno, de- hay jugadores, por ejemplo, cuando entrenamos, por ejemplo, el Colo Craneviter, Matías Sí. Craneviter, era un chico que era muy flaquito, él venía un doble turno a veces por la tarde, era muy flaco, estaba como en 7ª división, habrá llegado más o menos, y con toda una familia atrás, todos eran muy parecidos a él, el Colo, Sí. eran todos, sí. Entonces un chico con una gran necesidad, que es la realidad de casi todos los futbolistas allá, Sí. de tener que llegar al fútbol, pero siempre poniéndole muchas ganas. Y yo siempre lo ponía como ejemplo, ¿no? Que a algunos a veces le molestaba. Le decía, usted tiene que entrenar como este para llegar, si no, no van a... Y algunos decían, vos porque decís que... Pero bueno, uno rescata como ejemplo en algunos Claro. ejemplos. Es decir, bueno, fíjate cómo entrenan, las ganas que le ponen el entrenamiento, las ganas por llegar, ¿no? Claro. Y son chicos que jugando bien, pero no teniendo las condiciones que tenían muchos otros, con una mentalidad muy fuerte, pudieron llegar y sostenerse en el fútbol, ¿no? ¿Y tuviste al revés? Alguien que físicamente no estaba bien, pero era tan crack que igual la rompía o que llegó lejos. Y bueno, sí, hay algunos que se basa mucho en la técnica a veces. Entrenando no eran Nada superlativo. no eran superlativos, pero bueno, con la técnica o la habilidad, yo viniendo de ese área le decía, te puedes potenciar, puedes ser mucho mejor. Claro, te hacías el oído. Hay muchos ejemplos. Yo me acuerdo, bueno, Gonzalo Ludueña, por ejemplo, el hijo Sí. de Luis Ludueña físicamente era compañero, ya te decía, Falcao, físicamente todos los test le daban, era lo máximo los test, aceleraciones, pero se iba Ok. corto y no volvía nunca, un jugador, viste, disperso, con enormes condiciones, y le costó mucho sostenerse en el fútbol, pero por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, a veces no llegaba los martes, no venía los lunes, viste pero bueno, los chicos en ese momento tenés que trabajar, hablar mucho con ellos y convencerlos de que pueden, de que tienen que entrenar, de que tienen que cuidar, no es fácil. Che, y debe ser también muy gratificante al formarlos a los chicos. Todo el mundo sabe que vos tenés, primero, muy buena predisposición con gente joven, que sabes mucho en lo tuyo, pero también mantenés unas relaciones muy, muy, muy cercanas. ¿Sentiste que te volvió el cariño, te dio gratificación dedicarte a esto? Sí, muchísimo. Nosotros en River habíamos logrado un grupo de trabajo muy, muy interesante, muy lindo entre todos, entre nutricionistas, kinesiólogos, asistentes sociales, porque mirá todo lo que entra a jugar en la formación de un chico. Pero el verlos llegar a jugar, el cumplir sueños, es maravilloso. Nosotros, el postre, ver que un jugador lo vas acompañando y llega al primer equipo y ya te digo, y después mantener esa relación con el jugador, ¿no? Es maravilloso, porque después le empiezan a pasar cosas, muchas cosas que vos le dijiste, por edad, por experiencia, un montón de cosas, pues y pensar que me decían,
los que llegaron y los que no llegaron. Los que llegaron te dicen, y los que no llegaron te dicen, y ustedes que me decían tal cosa y tal otra, que y no me daba, y no me di cuenta, y a lo mejor no llegaron a grande carrera o no llegaron porque en ese momento no estaban preparados, no tenían la madurez necesaria para, y no pudieron dar ese paso adelante, ¿no? Que es esa barrera que estás ahí entre 19, 20 años, que yo siempre digo, están para, o se van a trabajar a cualquier lado o se van a jugar a Europa. Total. Ese es el punto medio. Si te agarra un entrenador por ahí, un gran entrenador, y te pone en situación diferente, sí, pero ayer no corrías nada, mirá cómo corres ahora. Y viste, ahora mirá cómo. Y bueno, Total. ese cambio de chip, ¿no? Mira, vamos a hacer una pequeña pausa y luego nos vamos a entrar en el proyecto de Estados Unidos que lidera desde la parte deportiva y toda la organización acá, Gustavo Pérez Solano. Che, Gus, de la selección actual, de la que están jugando ahora, ¿tuviste jugadores? Sí, la selección actual, bueno, está Gonzalo Higuaín, Gonzalo Montiel, está Facundo Medina, está Juliano Simeone, que venía siempre a entrenar por la tarde, una gran predisposición para entrenar y todo. Doble turno, metía. Sí, siempre había doble turno, venía Juliano con gran actitud siempre para entrenar, siempre. Está Pala, Ezequiel Palacios, me estoy olvidando de alguno, Julián y Enzo Fernández. Julián y Enzo. Sí, tenés 6 que están jugando ahora. Julián y Enzo Fernández, que también Julián terminó el instituto con las mejores notas, un chico con una gran familia. ¿Ya se llevaban bien Julián y Enzo de formativas o no? Y ellos se llevaban bien ya desde chico. Enzo fue padre de muy chico, lo tenemos la pensión, se iba de la pensión porque había que contenerlo. Julián vivía en la pensión del club. ¿Son la misma edad o no? Es 2001, Enzo es 2001 y Julián es 2000. O sea, Okay. tienen un año de diferencia. Entonces, siempre compartieron cosas en el club. Ahí es muy normal que viven la pensión, los chicos con los más grandes, tienen conversaciones, las ruedas de mate, jugar al pool. Ahí se hace un trabajo muy importante porque estos chicos tienen que tener contención. Ni hablar. Está Roberto Gil, Tito, que es desde hace años el director de Casa River, que es un fenómeno de persona, que tengo una gran amistad, y hace un trabajo fantástico con los chicos, fantástico, de festejar los cumpleaños, de estar encima, de los contactos con la familia. ¿Y Enzo de chiquito era así con esa personalidad que tiene, ese liderazgo natural, carácter, o lo fue formando con el tiempo? Es como todos los chicos lo fueron formando, viste que sale que él en un momento decía que era medio gordito, que no podía llegar. Claro. Le dicen el gordo también. Le dicen el gordo, que le costaba. Pero bueno, después se fue acomodando. Trabajó mucho con la nutricionista, también con Verónica Zulés, que también un excelente profesional, que trabajó al lado de él siempre cuando él estaba en la reserva. Entonces, insistiéndole que la comida, que esto, que no le gustaba comer ensalada, que no le gustaba comer esto, no podía comer. Bueno, y fue mejorando. Después, bueno, fue a Defensa y Justicia. Sí. Ya después ahí empezó a corregir toda la parte física, la parte nutricional. Y bueno, después pasó lo que pasó. La mató. La agarró de ellos y la mató. Explotó porque tiene unas condiciones fantásticas. ¿Y Julián? Julián era así medio... Yo lo veo más introvertido, Julián. Bueno, Julián es esos jugadores que fenomenales, ¿no? Que entraban y cambiaban un partido. Era capaz de cambiar el curso de un partido. Sí. Siempre que podía cambiar el curso de un partido. ¿Entrenaba? Interesantísimo. Sí, serio para entrenar. Siempre fue serio. Julián serio para entrenar. Un gran chico, una gran... Yo me acuerdo... Bueno, mi hijo estaba en 7º grado del Instituto de River y él estaba en 5º haciendo unas pruebas y me mandaba videos de mi hijo jugando al básquet, Julián. ¿En serio? Sí, un pibe hermoso. ¿Cómo te llaman? ¿Gus, profe? A mí me hicieron Gusti siempre. ¿Gusti? Gusti acá, Gusti allá, Gusti. Siempre fue así. Pero bueno, qué sé yo siempre da mucho cariño con los chicos. Muy, yo siempre digo que al futbolista es un dulce, un palo, un dulce, 2 palos, porque tenés que medir esa situación de que, claro, de que estás como profe, de que los tenés que en un momento caerle cuando le tenés que caer, claro, acariciarlo, abrazarlo cuando lo tenés que abrazar.
Siempre así, pero bueno, con ese manejo, ya con experiencia, manejar esa situación con el jugador, que él sepa que sos autoridad en realidad, pero que vas a estar siempre cuando le suceda algo, que estás en los momentos que lo ves mal, tras una lesión, recuperarlo tras una lesión, bueno, acompañándolos todo el tiempo. O sea, y eso perdura. Tuviste 4 campeones del mundo y 2 más que están en este mundial. Tuviste a Enzo, a Julián. Sí, bueno, eso lo tuve en algunas etapas, llegando también a la reserva, él estaba en 5ª división. Julián estaba en 7ª división, yo no coincidía justo en el equipo que estuvo jugando en ese momento. Sí, bueno, viajábamos, jugábamos, etcétera, etcétera. A Vinchu porque lo conozco, a Facundo Medina, sí. Increíble, Facundo. ¿Por qué? Estamos con no José, lo tengo tan visto, no lo José conozco Vidal tanto. lo tuvimos, que a mí hoy es coordinador técnico conmigo aquí en AFA. Sí. Lo tuvimos como jugador y todo. Enorme personalidad, un chico que venía de Villa Fiorito. Sí. Muy complicado, tenía que salir muy temprano de la casa porque le robaban en ese momento. River lo contiene en la pensión del club. Y bueno, fue creciendo con gran carácter, personalidad, un personaje. ¿Qué sentiste cuando arrancó? Muy lindo. Cuando arrancó. No, hablábamos con él, con José, decíamos, miralo a él, titular en un mundial con la selección, maravilloso. La verdad que sí. Una alegría. A veces uno hasta se emociona porque ¿Cómo no? Lo viste en situaciones, viste, de ventaja en la vida y todo, y de pronto verlo ahí, es fantástico. No, ¿cómo no? Es maravilloso. Sí. Cuando lo acompañás también, cuando no estaba claro que iba a pasar. No, obviamente que no. En un momento, con todos es lo mismo, con el que juega, con el que no juega, levantar al que no juega, alentarlo a seguir. Y colegas míos también en las categorías que le tocó, hablar muchísimo con los jugadores, convencerlos, ¿no? Que no se caigan, que sueñen, que sean mejores todos los días, que mañana mejor que hoy, que esa es la única manera de llegar. Y bueno, algunos llegaron más lejos, otros no, pero siempre ese fue el mensaje, tratar de colaborar con ellos, ayudarlos en todo momento. Me encanta y la verdad te felicito, una locura. Una locura, no me imagino lo que debe ser para vos que estén jugando 6 pollos tuyos. No, es Bueno, River tiene casi todas las temporadas tiene 4, 5, 6 jugadores pasando por las selecciones juveniles. Eso fue permanente en los diferentes años, en las diferentes categorías, siempre. Así que era muy normal que el jugador volviera el jueves después de haber pasado por la selección, 5 o 6 jugadores. O sea, siempre hubo jugadores de ese nivel. Y lo va a seguir. River es una fuente inagotable de talento. Nos descarrilamos porque, claro, por el Mundial y demás. Quería también indagar un poco en el proyecto que estás ahora, que estás liderando, que sos la cara. Contanos un poco en qué consiste el proyecto y qué es lo que se viene en los próximos 1 o 2 años. Bueno, AFA Internacional es un proyecto de la Asociación del Fútbol Argentino, es un posicionamiento de marca, poner las academias del fútbol argentino a través del mundo y mostrar cuál es nuestra metodología. Esto comenzó aquí en Estados Unidos, donde nosotros tenemos 2 sedes, se acaba de inaugurar una acá en Norway Village, muy cerca de aquí, un nuevo centro de AFA acá que coincide justo con la apertura del Mundial, donde vamos a poner también nuestras academias ahí, seguir mostrando nuestra metodología. La idea es también colaborar para que los chicos puedan cumplir sus sueños. Nosotros básicamente venimos a enseñar a jugar a la pelota, ¿no? Porque es así. Porque tenemos etapas, tenemos chicos de 5 años hasta los 18, 19 años. El primer equipo tenemos un sub-20, claro, ¿no? Jugando en la categoría, en la UPSL en este momento. Estamos justo jugando playoff ahora. Entonces tenemos todas las edades, un área formativa donde el chico a veces se inicia jugando al fútbol o jugando a la pelota, se inicia, hay que enseñar desde la base, y otro proyecto que es la parte competitiva donde hay chicos que ya tienen mejores condiciones, están, pero bueno, en diferentes etapas acompañándolos a todos, tratando de mejorarlo, que sean mejores jugadores y con la idea de poder llevarlos a algún lugar del mundo a poder ser futbolistas, a cumplir con ese sueño que en un país donde culturalmente es complicado, porque acá a determinada edad ya llegan a los 16, 17 años saliéndose de las academias y no hay proyectos que te lleven a esos lugares, ¿no? A poder competir en diferentes clubes del mundo.
bueno, nosotros un poco venimos a ocupar ese lugar, ¿no? Así que ya sabe, gente, Gustavo y la metodología de Gustavo, ya hemos hablado de la cantidad de cracks por el mundo, en campeones del mundo, así que acérquense a las academias de AFA, que sin duda le van a dar una metodología que ya ha mostrado muchísimos resultados. Gus, recordanos cuál es el rol que vos tenés en este proyecto de AFA acá en Estados Unidos. Bueno, yo soy el director deportivo para Estados Unidos y bueno, en todo lo que es las decisiones deportivas tengo incidencia, bueno, en la contratación de los entrenadores, en el proyecto metodológico. Nosotros tenemos un proyecto de metodología que fue hecha en la Asociación de Fútbol Argentino. Hay cantidad de video, material, de Lucas Maggiolo, un profesional, amigo y profesional, excelente profesional, que es un poco lidera el tema del metodológico. Tenemos reuniones permanentes para seguir formando entrenadores, que es la idea, un poco acercarlos a lo que es nuestra idiosincrasia, ¿no? Porque bueno, acá es un fútbol menos intenso, más light. Nosotros venimos de un fútbol muy competitivo, intenso, explosivo, tratando todo el tiempo de transmitir, de dejar nuestra experiencia, lo que hemos tenido en fútbol profesional y volcarlo a nuestros chicos. Que nosotros tenemos 2 primeros equipos que hemos elegido después de casi 500 jugadores, de acuerdo a lo que nosotros consideramos que debe tener un futbolista técnicamente, pero después hay que formarlo, porque ellos han pasado una etapa que aquí la preparación física no tiene un gran valor, y todas unas cuestiones tácticas, técnicas que no las tenían. Entonces, bueno, tratarlo de poner en otro nivel. Y bueno, jugar con buena característica técnica termina de alguna manera mejorando siempre. Así. Y nosotros tenemos un montón de audiencia son chicos que juegan al fútbol, fanáticos del fútbol, también acá en Estados Unidos, en Florida. Si quieren ser parte de la metodología AFA, ser parte de tus academias, ¿cómo hacen para contactarte? ¿Cómo es el proceso? Nosotros vamos a estar en Hollywood, ahí en Dowdy Field. Okay. Ahí tenemos el proyecto formativo y competitivo, así que vamos a estar participando ahí de todos los torneos de Florida. Y bueno, ahí es un lugar donde ellos pueden llegar a conocer nuestra metodología, que vengan, que se acerquen. A nosotros nos interesa que se acerquen y nos conozcan. Norway Village, que es el nuevo proyecto acá en la isla, que también ahí vamos a desarrollar todo el proyecto de formativo y competitivo, así que los invito a que vengan. Pueden buscar en el website oficial, que es afa-delmediointernacional.com. Ahí van a encontrar toda la información respecto a las sedes, a las clínicas que nosotros hacemos. AFA Clinic también tenemos productos, tenemos soccer camps ahora en el verano. Buenísimo. Así que ahí van a encontrar toda la información. Y todo lo que es AFA Internacional, porque hay 14 en el mundo ya. No, aparte, o sea, ustedes tienen lazos con los mejores clubes, con las mejores instituciones futbolísticas del mundo, o sea, lógicamente. ¿Sí? Así que ya saben, acérquense a las clínicas, métanse en la página web oficial, que la vamos a poner acá abajo. Gus, la última, que ya no podemos quedar toda la vida hablando acá, pero la última, para cerrar. ¿Qué mensaje le mandarías a los chicos que tuviste en la selección? Bueno, yo a esta altura ya no les puedo decir más nada. Ellos llegaron hasta ahí por méritos propios, puros. Siempre fueron chicos que tuvieron mucho carácter, mucha personalidad. Así que no me sorprende que estén en esos lugares. Creo que merecidísimo por sus condiciones técnicas, por su capacidad. Siempre fueron líderes en sus equipos. Creo que, que les deseo lo mejor, como siempre. Y bueno, ojalá Argentina pueda alcanzar, sería fantástico ser bicampeón del mundo. ¿No? Sería una locura linda. Aparte te sumarías otros 2 a los 4 que ya tenés campeón del mundo. Te sumarías otra lista. Desearles siempre lo mejor, siempre lo mejor. Sé que van a dar todo porque lo dieron siempre, así que lo van a seguir haciendo. Loco, un gustazo. Dale. Muchas gracias. No, Mariano, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí.